En general, lo que voy a hablar y que en cierta forma eh, digamos, tiene coincidencias con la maestra de Costa Rica que acaba de mencionar, hablar, ¿no? La doctora Lloré. Este, no he especificado tanto las metodologías, pero sí los problemas y cambios que han surgido a raíz justamente de la pandemia. Vale decir que justamente cuando empezó el confinamiento, yo estaba en México en una reunión de usuarios de información, eh, y prácticamente tuve que adelantar mi viaje y regresar, y nos encontramos con una realidad totalmente diferente y con tanta incertidumbre, tanto de parte del mundo en general como específicamente de la universidad, lo cual significó también un retraso en el inicio de las clases, etcétera, etcétera. Eh, Estos son los temas que voy a tratar y que, digamos, en el documento completo está más especificado porque, digamos, que no es, digamos, el objetivo de esta presentación entrar a detalle cómo se han ido los avances. Todos somos testigos de todos los modelos, reglas, etcétera, etcétera, y más entrar a lo que es educación en Perú y específicamente en mi universidad, que como ustedes han escuchado el nombre, Pontificia Universidad Católica del Perú, pero voy a usar las siglas PUC, eh, que es una universidad privada. ¿Okay? Entonces, todos estos cambios simplemente voy a pasarlos relativamente rápido porque interesa más los contenidos de los cursos y, valga la redundancia, si es que existen oyentes desde España, para nosotros, yo creo que casi toda América Latina, cursos son las materias o las asignaturas que se imparten, no el año académico como se usa en España el término curso. Entonces, digamos que tanto desde el mundo impreso como el mundo actual hemos estado acostumbrados a crear lo que llamábamos un sustituto, lo que se denomina en inglés el subrogate, que en realidad es un registro que representa al ítem, al documento que estamos trabajando. Y luego vino por la época de las computadoras, los registros digitales, etcétera, donde ya no tenemos en formato físico o vamos a decir palpable lo que es la información, sino que la información está en la nube, está en la web, y además tenemos una variedad enorme de eh, formatos disponibles y sobre todo también el texto completo. Entonces, la aparición de la web y específicamente después los buscadores, llámese Google u otros, permiten la recuperación de información en palabras claves, en texto completo, y nosotros tenemos que justamente defender la validez de los registros bibliográficos y de la normalización para una recuperación más eficiente. Esto también lo pasó de frente. Simplemente mencionar que desde que aparecieron los sistemas integrados, la catalogación pues se convirtió en el corazón del sistema, o el catálogo, mejor dicho, para de ahí justamente eh, eh, desarrollar todas las demás aplicaciones de circulación, adquisiciones, etcétera, etcétera. Entonces, llega la época de los cambios desde aquellas épocas en que se aprobaron las ACR2 o RCA2, como quieran llamarle, justamente basadas en las reglas anteriores, los cambios en el formato MARC, el ISBD, etcétera, etcétera. Entonces, esto era fines de la década de los 70, pero luego viene IFLA y su propuesta de modelos conceptuales que
marcaron una revolución importante y que significaron la aparición de las RDA. Entonces ya no tenemos las RCA 3 como se había planteado en un inicio, sino las RDA. Y sigue los cambios en estas últimas décadas. Recientemente el nuevo modelo LRM, que además con la ampliación y actualización, y los datos enlazados, el BigFrame, la web semántica, etc. Vale decir que todos estos temas han sido tratados ya con mucha anticipación y como dijo también el doctor Martín Sarellano, en realidad hemos tenido ya varios encuentros y parte de lo que voy a hablar de la educación bibliotecaria en Perú ya está contenido en el tercer encuentro de RDA que se realizó en el año 2020, en noviembre, y luego el año pasado tuvimos el encuentro de catalogadores acá en Lima, Perú, donde también se habló un poco de los, bueno, de RDA, pero también específicamente, en mi caso, de los catálogos automatizados y la información en los catálogos, desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Aquí he querido poner unas competencias bastante resumido de lo que últimamente se está trabajando la Asociación, ¿no?, para Colecciones Bibliotecarias y Servicios Técnicos, ALACS, originalmente fue parte de la ALA, y BLIS o BCLISE, Building Strong Library Information Science Education, grupo al cual pertenezco, y que ya ha sido aprobada las nuevas guidelines o guías. Esta es una, digamos, información que aparece en el draft porque hasta recién hace unas cuantas semanas ha sido publicado y se va a presentar en el Congreso de la Isla de este año. Entonces, ¿qué cosa nos dice ALACS? Bueno, voy a pronunciarlo ALACS, pero básicamente lo que ya hemos hablado de los modelos conceptuales, es decir, el profesional que se dedica a la organización de la información debe conocer y debe aprender todos estos sistemas, normas y tendencias hacia el futuro. Especialmente nos hablan de los programas cooperativos y una parte que corresponde también a lo que llamamos las competencias blandas. Esto ha sido discutido en muchos foros y también normas en términos de todos los profesionales de la información, no solo los que se dedican a organización de la información, pero especialmente en organización de la información se habla de que hay una tendencia a pensar que son personas muy tímidas, calladas, que se dedican solamente a catalogar, que no tienen relación con los usuarios, y justamente acá se hace énfasis en esa relación interpersonal, capacidad para resolver problemas, etc. Y en el caso de Building Strong Library Information Science Education, ¿no?, BIS, se habla del ciclo de vida de la información, Information Life Cycle Management, y justamente se habla en general de cuáles son esas necesidades que tiene el profesional de la información. No voy a leerlo todo, ustedes van a tener las transparencias, simplemente quiero pasar a los aspectos ya de la enseñanza de la catalogación en general en Perú, y empezó en el año 1943 con la Escuela Nacional de Bibliotecarios, que era parte de, perdón, sí, dentro de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Entonces era educación superior no universitaria. Con el afán de volverla una carrera universitaria, asumió la escuela la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y desde
el año 80 se viene dictando en esta universidad. En el año 86 empezó la especialidad de bibliotecología y ciencia de la información de la Universidad Católica o de la PUC, y hoy se llama especialidad de ciencias de la información. Con este cambio hubo también la incorporación de otros temas relacionados con otras ciencias de la información, cursos de museología, archivología, etc. Aquí he puesto alguna información detallada, he puesto también bibliografía, hemos escrito varias veces colegas y yo misma sobre este tema. Entonces, acá sí quiero mencionar y quiero hablar también del Mercosur y por qué lo he colocado ahí. Dentro de América Latina, desde México hasta el sur, creo que el único grupo que ha intentado poner ciertas normas sobre la enseñanza de la organización de la información ha sido el grupo de Mercosur. Mercosur es el mercado común del sur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Los 4 países oficialmente, y invitado en varias ocasiones Chile, también un tiempo pequeño estuvo Venezuela, después ya salió, y ahora también están tramitando su incorporación Bolivia, pero en estos encuentros de Mercosur, que se llama así, Encuentro de Directores y Docentes de las Escuelas de Bibliotecología, ya ha habido hasta el número 12 o 13, no estoy seguro. Esta información que he colocado acá es de la reunión 11, el 11º encuentro en, en la ciudad de Misiones, en Argentina, y del año 2017. Entonces, la relatoría realizada por la profesora Miranda es la que he colocado acá. Un primer punto es cuánto dedican y cuántos cursos existen en cada una de las 2 escuelas de Perú, ¿no? En Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como ven, tiene 3 cursos de teoría, 2 cursos de práctica, y lo cual significa una total de 12 horas, perdón, de 24 horas dedicadas a estos cursos. Esto es 14.5 más o menos del currículo. Esto, ahorita lo voy a explicar la modalidad. En el Perú, perdón, en la PUC tenemos 3 horas de teoría, 2 de práctica, 12% del currículo, y lo que recomienda Mercosur son que se dedique a esta área 20% del currículo. Entonces, en el caso de Perú, estaríamos por debajo de esta recomendación que da Mercosur. Estos son los nombres de los cursos. El de la PUC voy a desarrollarlo más en la siguiente transparencia, pero tenemos acá aspectos de catalogación, clasificación, encabezamientos, tesauros, autoridades, metodología, y 2 cursos de práctica que son separados. En el caso de Católica tenemos los cursos teoría y práctica. Cada curso tiene 3 horas de teoría y 2 de práctica. Empezamos más bien por clasificación y después la última parte, catalogación básica, descripción temática y sistemas de recuperación. En el caso de Mercosur solamente hay una relación de temas en los últimos acuerdos, ¿no? Fundamentos teóricos y metodológicos, lenguajes y sistemas de organización, representación, pero no hay una especificación de cuántos cursos hay en esta área, solamente las recomendaciones de que abarquen un 20% del currículo y de que se dedique la mitad de tiempo a la teoría y la mitad de tiempo a la práctica. Acá quiero explicarles que este porcentaje se ha tomado sobre la base de los cursos de la carrera propiamente, porque la Universidad de San Marcos, bueno, la ley universitaria lo exige así, tiene un año de cursos generales, que se llama así, estudios generales,
mientras que la PUC tiene 2 años de estudios generales, lo cual significa que la carrera universitaria, que es de 5 años, en el caso de San Marcos tiene 4 años de cursos de carrera, mientras que nosotros en PUC tenemos 3 años de cursos de carrera. Es decir, los estudiantes vienen de estudios generales con todos los cursos, como su nombre lo indica, generales, incluyendo filosofía, historia, literatura, matemáticas, lógica, etcétera. Y recién empiezan con los cursos de la especialidad en lo que sería su tercer año de universidad. Esta es la malla curricular que tenemos actualmente en Católica y que incluye en esta parte rosada, ¿no? Dice información y usuarios, que es básicamente el área que yo desarrollo, donde están los cursos representación, organización, recuperación, que voy a especificar más acá. Aquí es importante considerar que tenemos algunos cursos selectivos y además la universidad tiene una disposición general de 8 créditos, que llaman así 8 créditos de libre disponibilidad, que significa que pueden tomar esos cursos en cualquier facultad, ¿no? Lo que quieran en sociales, en psicología, en lo que el alumno quiera, siempre con la supervisión del coordinador de la especialidad. Por eso acá empieza quinto nivel, porque tienen 4 niveles de estudios generales. Paso a los cursos propiamente de catalogación RDA. Aquí están los contenidos, ya más o menos estaban en la otra transparencia donde está también el Mercosur. Y como ven, se ha incorporado todo lo que es los modelos y el control de autoridades, instituciones, materias, catálogos, bases de datos, etc. Aquí quiero mencionar parte de lo que se ha trabajado y también mencionar algunos problemas que pueden haber surgido justamente desde la virtualidad. Como ya hemos mencionado y todos somos conscientes, en nuestro caso, durante la virtualidad, los cursos han sido, digamos, totalmente virtuales, pero con muchas de los componentes que ha mencionado la profesora Lloret anteriormente. Es decir, se ha previsto, digamos, salvar la situación con escaneado de materiales, tanto directamente por el profesor, en mi caso, como también por el servicio de la biblioteca, y también con todos los materiales que existen en la web, aparte de los trabajos entre estudiantes, trabajos colaborativos. Entonces yo he puesto acá algo de lo que se ha utilizado durante esta modalidad virtual. Y lógicamente ninguno estaba preparado para esa situación. Entonces, en la parte teórica hemos trabajado con materiales web y sobre todo materiales existentes en la web, ¿no? La página RDA del Library of Congress, algunos folletos que existen en la web y los PPTs de NACOM, porque en realidad hay muy poca información en la web para enseñanza de todos estos temas en castellano. Casi todo está en inglés, bueno, la Library of Congress sobre todo, y la página oficial de RDA. Los estudiantes tienen un nivel básico de inglés. Para pasar de estudios generales a la carrera se les pide todo el nivel básico y hasta la mitad del intermedio de inglés, ¿no? Disculpe, Pero doctora, le también, quedan 2 minutos. ya voy a apurarme, sí. Y además la preparación, bueno, digitalización de libros, ejemplos, etcétera. En todos tuvo que hacerse esto, libros especializados, capítulos, ejemplos, modelos, etcétera. Esta es la plataforma que utiliza la Universidad Católica, se llama Paideia. Acá está el curso, se colocan materiales, PPTs, etcétera. Acá tienen foros, tienen el calendario para saber qué día tienen que entregar los trabajos, etcétera. Esta parte voy a dedicarme un poquito más y con esto voy a ir concluyendo.
Se hizo una pequeña evaluación. Ahorita estamos en la evaluación de todo el plan curricular, pero específicamente en los cursos de organización de la información se hizo una encuesta muy rápida con relación a qué cosa era útil para su desarrollo profesional y qué cosa era útil para su inclusión laboral. Porque justamente muchos estudiantes consideran que los cursos de organización de la información o son muy densos o muy teóricos, pero cuando salen a laborar justamente es quizás las primeras competencias que les piden los empleadores. Entonces, estos porcentajes son de la cantidad de estudiantes que han considerado que, por ejemplo, no considerarían muy importante para la clasificación, perdón, la clasificación para su desarrollo profesional, pero sí mucho más importante para su inclusión laboral, ¿no? Y en el caso de la catalogación, consideran como que no es importante para ninguna de las dos cosas. Sin embargo, consideran que es importante para su desarrollo profesional. Las RDA, autoridades no consideran para su desarrollo profesional, pero sí para su inclusión laboral. Y de datos enlazados, ontología web semántica, sí lo consideran muy importante, además el uso de lenguaje libre, tags, etc., ¿no? Piden en la metodología mayor uso de ejercicios prácticos, mayor curso sobre usos de software para creación de ontologías y web semántica, y un mejor balance entre teoría y práctica. Lo responden 70% de los estudiantes, otros están de acuerdo, y mayor cantidad de reducir las horas en el currículo. Consideran que se debe agregar otros cursos y reducir esta área de organización de la información. Esto no significa que en todo les tenemos que dar gusto, digamos, o seguir, pero es la opinión de los alumnos de hace un mes nada más que se ha hecho esta pequeña encuesta. Finalmente, esto ya es los logros, y acá simplemente quiero mencionar los retos. Estos retos ya no son exclusivamente de la organización de la información, pero sí el primero, casi todo lo que se ha escrito sobre RDA, aplicación de las RDA, enseñanza de las RDA, es para profesionales en ejercicio. Es decir, no se ha considerado que los estudiantes no tienen un conocimiento previo de catalogación, menos aún de reglas, ni tampoco de las ACR2. Y en la mayoría de los trabajos, incluso los módulos de capacitación de NAECO, tienen justamente las equivalencias. Esto se usaba en ACR2, esto se usa actualmente, ¿no? Entonces, siendo estudiantes muy jóvenes, millennials y más jóvenes aún, requieren de sistemas mucho más innovadores. El RDA Toolkit tampoco es una solución completa, y aquí vale la pena mencionar que hubo justamente muchos problemas porque RDA Toolkit y Classification Web son usados o están aptos para ser usados dentro del campus por número IP, lo cual significa que todo este tiempo de pandemia hemos tenido que usar algunos ejemplos, las páginas de RDA en la web, y también escaneando algunos ejemplos de los libros, pero no el RDA Toolkit, ¿no? Esto significa que los estudiantes también necesitan de mayor aplicación de tecnologías. San Marcos utiliza un sistema POJA, nosotros utilizamos el sistema propietario de la universidad, pero a nivel de demostraciones y a nivel de ejercicios prácticos y modelos, pero no lo que se llama en inglés hands-on o manos a la obra. Los estudiantes utilizan más bien software libre para alguna de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, los sistemas en general son costosos, pero simplemente nos queda ofrecer demostraciones a los estudiantes porque, claro, se requieren licencias. Tenemos pocos estudiantes, pero digamos, es la biblioteca la que hace el contrato y las licencias, y tenemos una licencia separada para la especialidad de bibliotecología.
En general, se valora poco la normalización porque los estudiantes están acostumbrados a buscar en Google, a buscar de inmediato, a buscar en páginas web, etcétera, y en redes sociales, intercambiar información muy rápidamente. Esto hace que los cursos de organización de la información sean poco valorados en realidad, y aparte de eso, agradezco mucho este evento porque nos permite ver que necesitamos realmente colaboración. No sabemos lo que se enseñan en otros países, no tenemos intercambio, por ejemplo, de materiales como los que presentó la profesora hace un momento. eh, tenemos ejercicios de normalización, de autoridades, pero no, digamos, ese tipo de materiales o tutoriales hechos en América Latina, especialmente para nuestros estudiantes. Entonces, no me quiero pasar más el tiempo. Es importante, sobre todo acá, considerar qué piensan los estudiantes y cómo nosotros podemos innovar para justamente darle el valor que se merece esta área tan importante de organización de la información en todos los niveles y en todas las áreas. Y no he tocado los temas de, bueno, ni de archivos ni nada, pero todas las instituciones que producen información necesitan organizar la información, y nuestro reto más importante, la organización en la web, las relaciones para que los usuarios encuentren la información que necesitan. Esta es bastante la bibliografía que he utilizado, y simplemente darles las gracias por su atención, y estoy llana a contestar las preguntas que deseen.